Bien, estamos grabando entonces. Bueno, bienvenidos a la lección número 7. Ya faltan apenas 2 lecciones. Increíble cómo se ha ido este curso. Me parece que va demasiado rápido, va volando. Pero eso es porque definitivamente mientras profundizamos en la palabra de Dios, son tantas cosas que nos apasionan y que entendemos la profundidad y el impacto en nosotros, que es fácil y tiene una aplicación muy práctica en nuestra vida. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Señor y Padre Celestial, gracias Señor. Tus promesas son frescas cada mañana, cada tarde. En cada momento, Señor, nos das más de lo que necesitamos. Te pedimos ahora, Padre, que aún así como nos has satisfecho todas nuestras necesidades físicas, nos des una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, para crecer aún más en la fe, para tomar de esa agua que solamente tú nos puedes dar, de la cual nunca tendremos más sed, el agua de tu evangelio. Padre, en un mundo que cada día está más oscuro, cada día se aleja más de ti, te pedimos, Señor, que nos ayudes a brillar, a ser la luz del mundo, la sal del mundo, que ilumina y que guía a otros hacia ti. Permítenos también crecer en nuestra vida de santificación para darte gloria en todo lo que hacemos. Esto en el nombre de Cristo lo pedimos siempre. Amén. Bueno, mi familia, vamos a repasar entonces las cositas que tengo 2 personas en el waiting, en el cuarto de espera. Déjenme pasarlos. Dimos a los dos. ¿Ya? Y según lo que vimos en el video, tenemos unas preguntas bien sencillas, este, que vamos a ir desde el principio, desde que esto comenzó, cuando, cuando los 10 mandamientos no habían sido dados al principio. Los 10 mandamientos se dieron después. Entonces, antes de eso, la Biblia nos habla de que la ley, o sea, la ley que es la voluntad de Dios, estaba originalmente escrita en el corazón de Adán y Eva. ¿Qué pasó con esa ley después de que ellos cayeron en el pecado? Porque antes de eso, esa ley estaba en su corazón. Cuando Dios dice que ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, y que Dios vio y dijo que todo lo que había hecho era bueno, no era bueno, era perfecto. Porque cuando Dios dice que dice que algo bueno es perfecto. Y entonces estábamos todos en la misma, que éramos perfectos y éramos iguales de Dios, teníamos el mismo pensamiento, teníamos la misma forma de actuar. ¿Qué pasó con eso cuando caímos en el pecado? Hermano Nelson. Buenas noches a todos. Este, Cuando Adán y Eva pecan, pierden la imagen de Dios. No la pierden Claro. totalmente. No pierden totalmente la creación a imagen y semejanza de Dios, de discernir cuál es la voluntad de Dios, pero sí a partir de allí queda imperfecta. O sea, esa imagen es borrosa, es imperfecta por causa del pecado. Entonces la ley, por eso que Dios tiene que promulgarla en el monte Sinaí, este, en tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, por causa de la caída. Entonces el hombre guarda la ley de una manera imperfecta, pero Jesucristo la pudo guardar perfectamente y la dio por escrito para guiarnos, para mostrarnos cuál es la voluntad de Dios y para tratar con el pecado de nosotros los hombres. Excelente, hermano, excelente, Nelson. Muy bueno, tal cual. La ley ahora, a través del pecado, esa imagen de la ley fue distorsionada. César. Pastor, acabo de ingresar, tenía dificultades con el micrófono y me tocó desinstalar el Zoom, volverlo a instalar. Apenas estoy entrando, así que en este momento, Pastor, estoy saludándolo. Dios los bendiga a todos. Bienvenido, bienvenido, César. Gracias a Saludos Dios del que ya está Pastor aquí. Henry. Pastor, Ajá, qué bien. Qué bueno. saludos del Pastor Henry, el Pastor Tony, que estábamos en clase de 6 de la tarde, los pastores de acá en Colombia. Entonces les dije que me iba a salir para estar en la clase de legalismo con usted. Me le da un abrazo cuando los vea, por favor. Ok, Así sea un abrazo de Zoom, pero eso vale, eso funciona también. excelente, Gracias, César, excelente. por traerme esa noticia. Bueno, tomándolo donde decía Nelson, yo les voy a dar una ilustración de lo que Nelson acaba de hablarnos, ¿no? Que es lo que dice la Biblia. Ustedes se acordarán, porque más o menos somos contemporáneos, que antes que existieran los pizarrones digitales,
y todavía hay algunos, los pizarrones negros, pizarrones verdes, uno agarraba la tiza y escribía en los pizarrones y la clase se podía hacer en la tiza y quedaba allí, ¿no? Agarraba uno después un borrador y si tú pasabas un borrador así, se borraba, pero todavía se podía, si tú te acercabas bien, se podía escribir, se podía leer y se podía ver lo que había escrito generalmente. Bueno, eso fue lo que pasó con la ley. Estaba perfectamente escrita, pero con lo del pecado, ya después de eso, ya no no quedó claramente. La imagen de Dios se pierde, nuevamente como dijo Nelson, ya el hombre y el ser humano ya no tiene la imagen de Dios. Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, pero fíjense que después de que Adán y Eva empiezan a tener hijos, dicen que los niños salieron a la imagen y semejanza de Adán y Eva, ya no tenían la imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto, al extender el pecado entra al mundo y empieza. Entonces, hacía falta que Dios dijera, un momentico, orden, vamos a poner la voluntad bien clara para que todo el mundo entienda qué es lo que yo estoy pidiendo, qué es lo que yo quiero, y sobre todo para que cuando yo lo utilice como un espejo, todo el mundo quede convicto, o sea, todo el mundo quede convencido. Entonces, Dios lo espera. Pues los hijos de Adán y Eva, y todo después de ellos, incluyéndonos a ustedes y a mí, ya no nacemos con la imagen de Adán, sino del hombre. Ese es el pecado original y así venimos como el rey David, defectuoso de fábrica. En pecado me concibió mi madre, yo también soy uno más, y pecador de nacimiento. Entonces, eso se borró. Perdimos ese conocimiento perfecto de Dios. En aquel entonces, los pensamientos de Adán y Eva estaban en línea. Y ahora, bueno, tenemos que recuperar. Quedó escrita todavía, porque precisamente por eso es lo que yo les hablé la vez pasada, que existen cosas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es un documento donde todos los países del mundo se han puesto de acuerdo y todo el mundo lo firma. No hay un país que no haya firmado la Declaración de los Derechos Humanos. Que después la violen es otra cosa, que no les digan, pero todo el mundo reconoce que matar a alguien sin ningún tipo de justificación no está bien, que robar no está bien, que cometer adulterio no está bien tampoco. Todo eso es reconocido independientemente de la religión que sea. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en el corazón del ser humano que nos sirve como una conciencia. Pero, nuevamente, una vez que eso se llega al pecado, ya ahí no es suficiente. Dios tiene que mandar las cosas bien claras. Pero ¿cuándo fue que se dio esta ley? ¿Cuándo y dónde? ¿Hace cuánto tiempo más o menos? ¿Me pueden hablar en términos de años que pasaron hasta este momento? ¿Me pueden hablar también de años antes de Cristo, por ejemplo? ¿Cuántos años más o menos? ¿Y dónde fue que se dio estos mandamientos? También si quieren añadir a quién se le dio, ¿no? O sea, son preguntas bastante sencillas, si alguien quiere ayudar con esas respuestas. ¿Cuándo? ¿Dónde? En qué lugar Dios nos dio otra vez la ley? Claramente. Adelante, César. Bueno, pastor, entonces la ley se le volvió a dar, ¿cierto? A Moisés, al pueblo de Dios, se le dio a través de Moisés en el monte Sinaí. Excelente. Entonces, a partir de ahí ya tenemos una ley escrita. Ya no, aparte de la ley en el corazón, ahora la tenemos escrita y ahí entonces allí conoceríamos las tres leyes. Excelente. Muy bien. Entonces fue a Moisés en el monte Sinaí y como bono, hace Todo el más o menos. mundo, para todas las naciones. Exacto. Y sigue vigente la ley moral. Ahorita vamos a hablar de las tres leyes que Dios dio. Pero ¿hace cuánto más o menos este, se, se dio esta ley? ¿Alguien tiene una idea? Recuerden que no estamos hablando de aproximado, porque no podemos decir eso fue en el mes de mayo, no, pero más o menos cuánto. No sé si 1500 años antes de Cristo. Excelente, César, muy bien, eso es un aproximado bastante bueno. Yo diría, o sea, estamos cerca de eso, de César, puede ser, en esto no hay que ser dogmático en el sentido de que ser, oh sí, no, pero es aproximadamente 1500, 1400 años antes de Cristo. Si le sumamos los que llevamos ahorita, después de Jesucristo, que estamos en el 2023, estamos hablando de unos 3500, 3450 años por ahí.
más o menos, que se dio la ley al pueblo de Dios. Excelente. Y fue nuevamente dado a, hay tres tipos de ley. Ahorita vamos a hablar de las tres leyes que se dio. Dios cuando da la ley, mm, da o sea, varios tipos de ley. ¿Cuáles fueron estos tipos de leyes, este conjunto de leyes que fueron dadas? Pues la de los 10 mandamientos, que esa es para todos los tiempos, para todo el mundo, la ley moral, pero también de otro tipo de leyes. ¿Cuáles son? Hay leyes ceremoniales, Excelente, muy bien, Adal. Leyes ceremoniales y ¿qué más? Falta una. ley La ley moral, civil, doctor. Sí, la ley moral son los 10 mandamientos, la ley ceremonial, como acaba de decir Adal, y falta una. La ley civil. La ley civil, excelente. Entonces, bueno, vamos a revisar qué significa cada uno. La ley moral es la voluntad de Dios para todos los pueblos, para todos los tiempos. ¿Ok? Eso no cambia. La ley civil son leyes que Dios da para el gobierno, para la forma de gobernar el gobierno. Am, Muchos de nuestros países, entre comillas, porque ahorita ya sabemos que las cosas son cada vez más difíciles de definir, pero entre comillas, muchos países nuestros son democráticos. O sea, la gente elige su gobernante y funcionan políticamente con partidos y lo demás. En aquel entonces, el gobierno del pueblo de Israel era teocrático. ¿Qué significa teocrático? Que el líder reconocido del país no era una elección del pueblo, ni era una persona, sino Teo es Dios. Dios era el líder, Dios era el que hacía las leyes y Dios se las daba y la gente se regía por eso. Entonces, Dios les da no solamente las leyes morales, pero también le dice a ellos cómo regularse como sociedad. Entonces, habían leyes, por ejemplo, como qué hacer cuando una persona comete un crimen. Dios dice, bueno, si la persona comete un crimen, el pago, o sea, la pena por cometer un crimen es proporcional al crimen cometido. Entonces, él sienta, de hecho, todavía siguen vigentes muchas de esas leyes, porque son leyes bastante, bueno, las pone Dios y que son coherentes, sumamente coherentes, ¿no? Por supuesto que podemos esperar de Dios. Entonces, y esa de la proporcionalidad la conocemos como la ley que muchas personas la confunden. Cuando Dios dice ojo por ojo y diente por diente, está hablando de eso. No está hablando de venganza. Muchos dicen, no, Dios dice que uno se tiene que vengar. Dice, no, la venganza es mía, dice él. Pero cuando él está la ley diciendo, del talión. exacto, pero fíjate que muchas personas la toman como si fuese que alguien tiene que tomar venganza y no, lo que está diciendo ojo por ojo y diente por diente significa que la pena tiene que ser proporcional al crimen. En otras palabras, por ejemplo, si alguien viene y qué sé yo, se robó un conejo, una gallina, no lo dejes matar por eso, porque eso es una pena que no va acorde al crimen cometido. Por el contrario, si alguien viene y mata 500, 600 personas, la pena debe ser considerablemente alta, incluyendo su propia vida. Pero bueno, esas son las leyes civiles. Y muchos más ejemplos, cuando una persona, cuánto se le puede cobrar de intereses, cuando una persona deja de ser esclavo, en fin, muchísimas cosas. Y la ley ceremonial es la ley que Dios le dio a su pueblo de cómo él quería que le hicieran la adoración de todas las leyes religiosas. Y estas tenían un objetivo muy importante. El objetivo de la ley ceremonial ya lo vamos a ver. Esos son los tres tipos de leyes que Dios dio, ¿no? La ley civil, cómo se gobiernan todos los días. La ceremonial, cómo ellos iban a llevar la oración. Y la ley moral, que la hablamos, que son los 10 mandamientos. ¿Por qué fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel? O sea, cuando se le da estas leyes ceremoniales no es por cualquier cosa. O sea, Dios tenía un propósito en particular. ¿Cuál era ese propósito de la ley ceremonial o de todas las cosas que tenían que hacer? Se mencionan 5 razones, podemos ir más o menos en orden, ¿o ustedes? Pastor, Sí, bueno, las leyes ceremoniales prácticamente eran las instrucciones de cómo había que hacer, por ejemplo, las ofrendas, ok, muy bien, excelente. de cómo eran, digamos, daban, digamos, las directrices para las festividades que se celebraban en esa época en el templo. Muy bien. Es exactamente lo que eran las leyes ceremoniales. Ahora, ¿con qué finalidad
vamos a profundizar un poquitico más en todo eso. ¿Qué estaba buscando Dios con darle todas estas leyes? ¿Para qué? Entonces, César adelante y después Rolando. Bueno, pastor, una finalidad era mantener al pueblo de Dios como su identidad, ¿cierto? Que el pueblo de Dios fuera único para Dios. Entonces, para que no se mezclara con ninguna otra nación, entonces le dio esa ley a ellos directamente, mantener la identidad. Bueno, hay otras razones para que no, bueno, que se la dio como un espejo para que pudiera necesitar de un salvador y reconocer sus faltas, sus pecados, se la dio como un freno para que limitara, ¿cierto? De hacer cosas como matar, como robar, como un freno, pero también se la dio como una guía para poder eh, saber cómo adorar a Dios y cómo agradar a Dios a través de su ley como guía. Excelente, César, muy bien. Rolando, ¿quieres añadir algo más? Pastor, pensaría yo también que para la ley ceremonial también, como para la purificación en los sacrificios que tenían que hacer cuando había que purificar a alguien, que iban y presentaban sus cosas, sus animales al sacerdote, hacían sacrificios. Excelente, Rolando. ¿Y con qué finalidad? O sea, porque pensemos bien en un momento en eso que acabas de decir que es bien importante. ¿Con qué finalidad la gente sacrificaba un animal? ¿Era eso lo que realmente quitaba el para pecado de la quitar gente? los pecados. Ajá, pero realmente es el sacrificio de un animal lo que quita el pecado de una persona. Sí, sí, pastor, Pastor, en esa época se activan los pecados a través del sacrificio de animales, de palomas, por ejemplo, un becerro sin defecto. Bueno, ahora, si eso funcionó ese entonces, ¿por qué no seguimos haciéndolo de esa forma y no hubiese sido necesario sacrificar a Porque nos Jesucristo? dieron a Jesucristo. Bueno, Cristo es el que pagó por nosotros y el sacrificio. bueno, ya vamos a hablar de la razón por la cual estos sacrificios eran tan particulares, porque tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando ahorita. Ana, Sí, pastor, el hermano comentaba de que se ofrecían aquellos los sacrificios exigidos de acuerdo al pecado, o también el cordero, el palomino, bueno, dependiendo de las leyes que se habían establecido. Pero Colosenses 2:17 dice que todo aquello es sombra de lo que había de venir. excelente, es exactamente una de las razones mayores para apuntar a algo que vendría ahí. Entonces, bueno, vamos a ir analizando una por una y hacemos algunos comentarios al respecto. El primero es ciertamente para separarlos, Dios quería crear una identidad con este pueblo. La mayoría de los pueblos, o prácticamente todos los pueblos que no eran el pueblo judío, todos los pueblos alrededor del mundo, eran politeístas, tenían muchísimos dioses, o sea, tenían un dios para cada cosita. Entonces, realmente no tenían una sola identidad religiosa como tal, sino tenían muchísimos dioses, alguien podía tener 3, 4, 5 dioses. Eso no era la realidad con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que se conocía por el cual tenía un solo Dios. Dios se manifestaba a través de este pueblo. Lo que ocurría a este pueblo o con este pueblo tenía que ver con lo de este Dios, con el único Dios verdadero. Y Dios quiere mantenerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque Él quiere que la gente vea el poder de Él como Dios, de lo que Él hace, para que no para excluirlo realmente, sino para que todo el mundo lo conozca a Él y todo el mundo venga hacia Él. Realmente no era excluyente, sino que Dios quería manifestar y ser claro para que vieran el verdadero Dios. Yo soy el verdadero Dios. Y al darle la oportunidad de esa forma hacer que la gente se viniera hacia Él. Entonces, con muchas de estas leyes, el pueblo de Dios era muy peculiar. Peculiar significa que era muy particular, se podían identificar fácilmente. Y no solamente por la ropa, sino por la comida, las costumbres. Los judíos salían del montón y la gente podía identificar, mira, ahí va un judío. Porque Dios lo hacía de esa forma, nuevamente, para que lo que pasara con su pueblo era la forma en que él
se mostraba también. Entonces los pone, los separa y los hace únicos para manifestarse a través de él. Dos, nuevamente, cuando Dios da la ley ceremonial, le está diciendo a ellos, ustedes necesitan, hay un problema, ustedes lo conocen y necesitan algo fuera de ustedes que los pueda salvar. Y aquí es donde empieza a mostrar la sombra de lo que habría de venir. Entonces, otra de las cosas, nuevamente, para frenar la naturaleza pecaminosa y, y por supuesto, para guiarlos como Dios quiere. Al final, después, cuando tenemos la fe en nuestro corazón por lo que Cristo ha hecho, la ley de Dios se convierte en una guía a nuestros pies. Pero no era realmente en la sangre de los animales lo que pagaba por nuestros pecados. Es una sombra de algo más importante que había de venir. Y ahorita lo vamos a ver todos los versículos, que eso representaba la venida del Salvador. En otras palabras, era Dios estaba dándole a su pueblo todas las pistas para que ellos confiaran en el Mesías, el que vendría a salvarlos, para que supieran que el perdón de los pecados viene a través del derramamiento de sangre, pero no va a ser el derramamiento de sangre normal, sino el de un cordero muy especial. Entonces, ¿a quién se les dio estas leyes? La ley ceremonial y la ley civil, ¿a quién se le dio? ¿Y por cuánto tiempo están en vigencia? César, adelante. ¿A quién? Pastor, la ley civil y la ley ceremonial se le dieron al pueblo de Israel, solamente a la nación de Israel, para que, como usted decía, en cuanto a la ceremonial y sacrificios que representaban a Cristo, la venida de Cristo, les mostraba la venida futura de nuestro Salvador como Cordero. Y pues la ley civil era a la nación, cómo regir políticamente a la nación, ¿cierto? Pero solamente para Israel, no tenía nada que ver con otras naciones. Gracias, César. Y vamos a ver que eso no es simplemente una opinión, sino que Dios mismo, porque podríamos decir, bueno, ¿y cómo sabes tú que realmente eso era solamente para el pueblo de Israel y no para nosotros? Y bueno, lo sabemos es porque podemos ver todos los versículos bíblicos que nos dicen que ya no hace falta nada de eso, que eso ya se había cumplido y ahorita lo vamos a ver para que veamos que no somos nosotros quien decide estas cosas, sino que Dios nos dice claramente y por lo tanto podemos tener toda la confianza del mundo. Si alguien quisiera seguir leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, está en toda la libertad de hacerlo, siempre y cuando no sea una cuestión que lo haga de forma obligatoria. Y segundo, lo que pasa es que no tiene mucho sentido. Vamos a seguir, por ejemplo, ¿para qué vamos a nosotros hacer sacrificios animales cuando ya Cristo vino? Eso no tendría ningún sentido. Sería una cuestión totalmente, más bien, no tendría ningún valor. Por lo contrario, podría más bien indicar que estamos esperando la venida del Salvador cuando el Salvador vino. Entonces, pero por ejemplo, si alguien quiere hacer algunas cosas em, como de la comida, etcétera, de las dietas, eso es para cada quien. Pero si Dios nos dice a nosotros que somos libres de comer cualquier cosa, cada quien que tome su determinación de por qué los hace, ¿no? De la ley moral, que son los 10 mandamientos, esa es para todas las personas, para todos los tiempos. Eso no cambia, ¿ok? No tendrás dioses ajenos de mí, no usarás mi nombre en vano, santifica el día de reposo y por allá. Todo eso, nada de eso cambia. ¿Ok? Honrarás a tu padre, o sea, todo, el primero al último. Y esas son para todos los tiempos, para todos los seres humanos, judíos, no judíos, cristianos, lo que sea. Esa es la voluntad de Dios. Pero las otras sí, vemos que no son para todo el tiempo. César. Te levantaste la mano. Pastor, lo de la sangre, pastor, sí quisiera Sí. que, porque es que César, sí, no te perdimos. No sé si es que el micrófono está abierto, pero no te escucho. Hay un problema con tu micrófono, César. fornicación y a idolatría y todo eso. Entonces hay muchas personas que aún todavía dicen que como está escrito allí, todavía no se puede, o sea, no se debe comer la carne, perdón, la sangre
ni de carne de ahogado, ni nada de eso, pastor. Ya, ¿Cómo, sí, cómo uno podría uno César, rebatir eso, esa doctrina? sí, déjame tratar de responderte, pero sabes que te perdimos al principio cuando comenzaste la pregunta. Se fue por completo el audio y no te escuchamos, sino la mitad, la segunda mitad de la pregunta. Sí entiendo que estabas hablando de la sangre, que, que pareciera que hay una contradicción entre una indicación clara entre no comer sangre o sí podemos comerla, que no sé si quieras rehacer la pregunta nuevamente para yo poder respondértela mejor. La señal entonces. ¿Se fue la señal o qué? Sí, de repente no te escuchamos más, ni te escuchamos la Bueno, mitad de la si pregunta. me está escuchando allí, ahora sí. Sí, ahora sí, perfectamente. Sí, yo le decía, pastor, que como en uno de los concilios donde Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén porque había dificultades con los judíos, entonces allí ellos le dicen a Pablo y Bernabé que todo estaba muy bien, pero solamente enseñarle a los creyentes no comer sangre de animales ahogados ni sangre y abstenerse, por supuesto, de fornicación, de idolatría. Entonces todavía podemos decir que la sangre realmente en este tiempo es pecado, se es prohibido por Dios o definitivamente no. Excelente, muy buena pregunta, César. Excelente pregunta porque así estamos viendo que en el Nuevo Testamento pareciera que estar validando uno de los mandamientos del Antiguo Testamento ya es otra cosa y vamos a ver qué es lo que está diciendo. Sobre todo porque hay dos tipos de cosas que están mezcladas. Fornicación y todo esto, eso es todos los tiempos, eso es parte de la ley moral. ¿Ok? Y eso no cambia. Ahora, ¿qué está pasando con la parte de la comida? Vamos a ver los versículos dentro de un ratico. ¿Ok? Me voy a adelantar un poco. Pero en los versículos vamos a ver que Dios dice que nada de lo que entra a nuestra boca es impuro, sino lo que sale de ella. Y va a ser bien claro. El apóstol Pablo, de hecho, lo hace tan claro el Pedro le da una visión y le dice, mata y come, y le muestra cuánto animal Dios había dicho. No es que Pedro pensaba, Dios había dicho claramente que eran animales detestables y de repente le dice, mata y come. Entonces sí, es otra cosa. Dios le está diciendo, puedes comer cualquier cosa. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Y eso es parte de lo que yo le iba a decir ahorita en la libertad cristiana. Yo tengo libertad y ustedes también de disfrutar de una buena morcilla. Si les gusta la morcilla, bien. Pero, por ejemplo, si hay una persona que piensa que eso, o sea, que tiene una conciencia débil, ¿se acuerdan? O sea, inclusive el apóstol Pablo dice que yo no tengo ningún problema de comer carne sacrificada a los ídolos. Mataron a un toro por allá y se lo ofrecieron a yo no sé quién. A mí eso me da ni me viene porque yo tengo mi conciencia tranquila, sé cuál es el Dios verdadero. Carne, si está a buen precio, la compro y es una buena forma de ahorrar dinero. O sea, él está claro, pero él tiene una conciencia muy clara. Si alguna persona tiene una conciencia mucho más, no está mal. Una persona dice, oye, yo no puedo. No criticamos eso y decimos, hermano, está muy bien. Yo haría mal de utilizar mi libertad cristiana enfrente de esa persona. Si yo, por ejemplo, tengo en mi casa invitado a un judío que ellos no comen un cerdo, para ellos el cerdo es detestable, hermanos, yo no me voy a poner delante de ellos a comerme una chuleta de cerdo o a comerme un chicharrón. No, porque eso es, o sea, no es cortés, no es bueno, estoy causando, o sea, es innecesario. Algunas personas tienen una conciencia muy limpia, digamos, muy débil en ese sentido, y aquí le están diciendo, mira, dale, por consideración, por la parte de tu libertad cristiana, abstente a hacer esto. Entonces, ahí hay mezcla de dos cosas. Una, por supuesto que son siempre, pero las otras son simplemente el uso de la libertad cristiana. Entonces vamos a ver en los versículos de todos modos. ¿Okay? Muchas de estas ceremonias eran hasta la venida del Mesías. Por ejemplo, por supuesto, si se sacrificaron millones ¿cómo se llama?, de corderos y de toros. O sea, porque era un mensaje. Ya no hace falta. Y ya no hace falta porque ya sabemos que todos esos sacrificios apuntaban a un gran sacrificio que no era de ningún animal, sino de algo más importante. No. Vamos a resumir entonces. Amén. Adán y Eva, ¿cómo estaban en el jardín antes de que cayeran en el pecado? Su conocimiento de Dios era perfecto.
¿ok? Luego, después de la caída en el pecado, ese conocimiento ya no es perfecto. Dios tuvo que reescribir y poner por escrito cuál es su voluntad para que todo el mundo supiera de forma clara y concisa lo que Dios espera de nosotros. Eso no cambia, no ha cambiado y no sigue cambiando. Y la voluntad de Dios nos la da para mostrarnos que tenemos un gran problema. Se lo dio a Moisés y hace aproximadamente 1400 años. Luego viene la ley ceremonial. Aislaba, los separaba, ¿ok? De todo el entorno, eran muy distintos a los demás, solamente eran monoteístas al Dios verdadero y con una religión muy particular. Y más importante, señalaba al prometido Mesías, era una sombra de algo que habría de venir. Por eso es que cuando ustedes van a ver la Pascua, que estaba celebrando Jesucristo el el Jueves Santo, antes de morir en la cruz, él está celebrando eso y él dice, toma y come, este es mi cuerpo que será entregado, toma y bebe. Yo soy el Cordero Pascual, yo soy el Corderito, ese que se sacrificó allá en la Pascua para que ustedes fueran liberados de Egipto. Así que ahora yo soy el cumplimiento, lo que eso mostraba. Y aquí está. Ah, me adelanto un poco cómo señalaba el Mesías prometido la ley ceremonial. Eh, Más claro no podría ser, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista hacia Jesús cuando lo vio y delante de todo el mundo? Fuerte, claro. ¿Cuáles fueron? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bellísimo, ¿verdad, Ana? O sea, cuando Juan dijo eso, a todo el mundo, en todo el mundo tuvo que haber entendido lo que le estaba diciendo. O sea, o sea, en nuestro contexto, nosotros no entendemos mucho eso, pero ellos sí, porque ellos sacrificaban corderos, cada quien para sus familias. Ellos tenían la historia de lo que había pasado con el corderito que sacrificaron para poder protegerse de la muerte cuando pusieron la sangre en las puertas. Entonces, eso apuntaba directamente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de esos sacrificios que estaban hablando era de eso, y no realmente de ningún cordero. El sábado, por ejemplo, cuando Dios le decía el sábado, el día de reposo, no era simplemente que no trabajaran, era para apuntar el reposo que tenemos verdaderamente en Cristo. Como dice Jesús, vengan ustedes a mí, quieren descansar, tráiganme sus cargas que yo no las haré ligeras. En mí encuentran descanso. Esa era una sombra del descanso que nos da Dios en su palabra. Y por supuesto, el sábado es el día en que nosotros descansamos. ¿Cómo? No simplemente no trabajando, porque eso no es, sino este, profundizando en la palabra, deleitándonos y llenándonos con el descanso que nos da, que solo su palabra nos puede dar. Entonces, el, la ley ceremonial nos decide a nosotros que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Lo pueden leer en Levíticos, en Hebreos también. No hay perdón de los pecados sin derramamiento de sangre. Pero, como les decía un principio, estábamos hablando de que eso apuntaba no a la sangre del animalito, sino a la sangre del Mesías. Cuando ellos hacían esto y sacrificaban al animal, no era la sangre del animal, sino que estaban pensando en el Mesías que había de venir. Entonces veían a Jesucristo de espalda, o sea, allá va. Nosotros lo vemos de frente porque ya llegó, ya lo tenemos con mayor claridad. Entonces, y hablé ya de cómo el Cordero Pascual es la representación más viva de Cristo y de lo que debería de venir, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las reglas de reglas que diferentes iglesias cristianas demandan de sus miembros basados en la ley ceremonial? Hay varios grupos que, a pesar de lo que Dios dice en el Nuevo Testamento, demandan, piden, exigen que sigamos cumpliendo con alguna de esas leyes. ¿Cuáles son? ¿Alguien, ¿Alguien tiene alguna idea? Pastor, el diezmo, el día de reposo, ciertos alimentos que prohíben, como lo que hablamos, la carne, el cerdo, animales impuros, eso Muy lo bien, prohíben porque está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, pues ahí está el problema muy de bien, las malas. gracias César. Excelente. Adal, aquí nos vamos a extender un poquito, porque aquí tenemos material para trabajar. Sí, señor. Sí, Adelante, Adal. pastor, mire,
Actualmente hay muchas denominaciones cristianas que tienen cositas de la ley ceremonial. Tenemos el caso de los adventistas, que ellos eh, obligatoriamente, digamos que guardan el sábado, ellos no comen cerdo y tienen algunas costumbres de los judíos, de lo que los judíos llaman la ley del kashrut. Entonces, tienen algunas costumbres de los judíos en cuanto a los alimentos. Eh, bueno, básicamente es la que yo recuerdo, así que tiene como cosas del Antiguo Testamento, son los adventistas. Muy bien. Y ciertamente es el grupo que más resalta en este tipo de cosas. Ahorita vamos a hablar realmente si, qué es lo que tiene esto de malo, si algo, ¿no? Vamos, para ser bien justos con por qué, qué es lo, por qué lo traemos a la acotación aquí. Nelson. Pastor, sabes, en el mes de enero, por lo menos las iglesias carismáticas acostumbran a celebrar algo que ellos llaman las primicias. Ujú, Entonces llevan frutos a la iglesia y hacen como una celebración, una cuestión, y le quitan el diezmo de todo el dinero que los hermanos que se dedican al comercio y a todos esos tipos de negocios, como ellos saben que el mes de diciembre es un mes comercial, un mes donde se mueve dinero, los agarran en enero con esa fiesta que ellos llaman las primicias. Y es una fiesta ya abolida de hace muchos años. Entonces hay uno de esos hermanos comprando melones por ahí, comprando brovesoras por Israel, que eran agricultores, ujú. y llevaban el fruto, sus primicias de los primeros frutos, y ni siquiera creo que era en diciembre, sino que era como al final de ciertas estaciones por las cuales ellos se regían. Yo creo que ellos tienen 4 estaciones: invierno, verano, la primavera, algo así. El Entonces equinoccio. estos grupos, Mm. ¿ah? Sí, tienes razón. Estos grupos Mm, los agarran para quitarle la plata en enero a los hermanos ellos dicen que se fichan cuando empieza diciembre y no aparece un mes hasta enero, pero sí le quitan la plata en ya. enero. Bueno, ya vamos a hablar de eso porque nuevamente vamos a ser justos con lo que Dios dice y ver qué es, porque recuerden que a veces no es lo que se hace externamente, sino por qué se hace y vamos a ver los versículos. Entonces, bueno, primero tenemos el diezmo como el diezmo del Señor, pero aquí nos vamos a detener bastante porque estamos diciendo entonces que está mal que nosotros Aquí. demos el diezmo. Y eso es una pregunta muy diferente. Vamos a ver por qué esto puede ser malo y en qué contexto puede ser positivo y puede ser bueno, porque hay un contexto en el que puede ser positivo. Las leyes dietéticas, como hablamos anteriormente también, que algunos grupos se abstienen de ciertos alimentos que fueron ciertamente prohibidos en el Antiguo Testamento, pero que estamos ya en el Nuevo Testamento y vamos a ver los versículos que realmente, ahorita lo tengo más adelante, que dicen que ya eso no aplica. Entonces, ¿para qué voy a aplicar? O sea, no tengo por qué hacerlo. Pero ahora, ah, el que yo tenga la libertad de comer cualquier animalito, por ejemplo, no significa que yo, por ejemplo, yo personalmente a mí me encanta la carne, y también cuando disfruto una bandeja paisa o sea, con un buen chicharrón, una cosa, o sea, una carnita, un taco mexicano bien hecho, eso es muy rico, pero tengo que cuidar mi comida porque muchas veces, el colesterol se me dispara. O sea, tengo que cuidar lo que como. Entonces puedo tener motivaciones que no sean simplemente religiosas, sino más bien de forma médica para yo poder decir no debo comerlo. Pero si alguien decide no comerlo, está bien, pero ¿cuál es el problema con eso? Ya vamos a hablar de eso un poquito. Ah, Sí, pastor, yo, por ejemplo, por el tema ambiental, tengo cierta conciencia ambientalista. Yo, pues, nací en un pueblo de acá del sur del Magdalena, en Colombia, ujú, con familia, pues, de origen, digamos, campesino, con finca. Y entonces en mi pueblo, pues, en esa época los abuelos y los parientes se comía mucha comida de monte, chigüiro, que le llaman ponche, ujú. animalitos de monte, pero hoy día sabemos que con el tema ambiental hay muchas especies que están en vía de extinción. Y yo, por ejemplo, actualmente evito comer animalitos de monte precisamente por el tema de esos animales que están en vía de extinción, muchas especies. El tema de, por ejemplo, de las galápagas, las tortugas, las jicoteas, que están en vía de extinción, que Dale. muchas veces acá en Colombia, en Semana Santa, las sacan, matan las iguanas, le sacan huevos de iguanas. Entonces, eso
Más bien yo lo hago es por el tema, por un tema ambientalista. Excelente, excelente aporte, Adal, porque es precisamente lo que estamos hablando. No es necesariamente lo que estés haciendo, sino el por qué. ¿Ves? O sea, a ti no te pueden acusar de que estás teniendo leyes que no, que son. No, tú estás haciendo las cosas por una función y tú tienes un buen punto. Y está bien que lo hagas. Yo creo que tiene un excelente punto. Si hay algo que un animalito que está en peligro de extinción, yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo para no generar un mercado en el cual ayude a que se extinga, sino todo lo contrario. Excelente punto, muy bueno. Entonces, nuevamente vean que en sí no es que esté mal, sino que lo están diciendo que el problema es que te dicen que eso es un pecado si no lo haces. Y eso no es cierto. Y que tienes que hacerlo porque Dios lo dice. Eso no es cierto. Entonces, estas leyes dietéticas se dieron en su momento específico, ya no tienen validez y ya vamos a ver los versículos de por qué. Pero en el diezmo me quiero detener. El diezmo, en el diezmo hay algo muy particular. Entonces, yo les hice una pregunta, antes de que yo dé el punto que quiero dar, porque entonces ustedes estamos diciendo nosotros que tiene algo de malo dar nuestro diezmo a Dios. ¿Es eso lo que estamos diciendo? Que está mal. No, pastor, Muy bien, Jacqueline, ¿por qué no está mal darle nuestro diezmo a Dios? porque eso está en la palabra y porque si damos, Él nos recompensará. Bueno, vamos a hablar un poquito de por qué nosotros hacemos lo del diezmo, pero nuevamente, por qué podemos dar el diezmo sin que sea un problema o un parte del legalista? Porque nuevamente aquí podemos tener, o sea, podemos hacer las cosas, la misma persona puede hacer, dos personas pueden hacer la misma cosa, pero uno lo hace bien y otro lo hace mal. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito de eso. Rolando, adelante. Y luego dale. Pastor, yo debo dar el diezmo en gratitud a lo que yo recibo, a lo que Dios ya me ha dado. Muy Y lo bien. hago a gusto, sin que nadie me presione, sin que nadie me lo obligue, ¿sí? Entonces puedo dar más, si puedo, para mi iglesia, Excelente, para, Rolando. ¿sí? Excelente. ¿Hay algo, o sea, podemos tener nosotros alguna objeción con lo que acaba de decir Rolando? Cuando él dice, yo por agradecimiento, por lo que Cristo hizo por mí, yo quiero participar para darlo, para poder proclamar la palabra en la iglesia, para darle gracias a Dios por lo que ha dado por mí. Es porque quiero hacerlo, a mí nadie me está obligando. Y de paso, o sea, yo considero que el diezmo es bueno, pero puede ser un punto de partida, puedo dar más de allí. Por lo tanto, Dios te bendiga, es tal cual lo que Dios quiere. O sea, allí está totalmente bien. Si Rolando o tú o yo, este, que a mí personalmente, voy a dar mi opinión personal, a mí me parece que es un excelente punto de comienzo, que es una excelente referencia. Y a mí me ha funcionado. Yo, con el favor de Dios, cada vez cuando se puede dar mucho más, se da más, no hay problema. Eso es algo que yo hago. Pero los principios de la ofrenda es algo voluntario que sale de nuestro corazón, no una obligación. Y Dios nos da la oportunidad de nosotros pertenecer, de poder aportar. ¿Para qué? Para darle gracias primero. Hay algunas cosas que se mantienen, por ejemplo, hablamos de las primicias. La fiesta no está, pero el principio de la primicia se mantiene. ¿Qué significa la primicia? Que Dios es primero, que Dios es nuestra prioridad. Y eso es cierto, Dios es nuestra prioridad. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios de primero, sobre todas las cosas, entonces estamos mostrando con nuestra cartera y con lo que hacemos que realmente Dios es nuestra prioridad. Eso nuevamente no significa que nosotros, por ejemplo, pues, estamos poniendo a Dios de primero, cuando quizás en vez de dar nuestra ofrenda, normalmente que damos a la iglesia, tomamos una parte de allí y la destinamos para solucionar, para ayudar a alguna familia que lo necesite en el nombre de Cristo. También lo podemos hacer. Es parte de nuestra ofrenda. Parte de nuestra ofrenda también es nuestro tiempo, y también son nuestros talentos. Yo en la casa esta mañana, quedé en que voy a ponerles unas hojas y las voy a poner en el chat para que ustedes tengan unos principios de la mayordomía cristiana. Porque mayordomía no es manejo de plata, es manejo de todo lo que Dios nos ha dado. Y eso es una gran bendición. Entonces, el diezmo, o sea, el diezmo es un punto de referencia que podemos utilizarlo
pero los principios están dados, se los voy a poner en la hoja nuevamente. Dios quiere que lo hagamos de corazón, no por obligación. Tiene que ser algo, eso sí, él dice, el apóstol Pablo nos dice, tienen que hacerlo primer día de la semana de forma regular, proporcional a tu ingreso. En otras palabras, un porcentaje, no tiene que ser, o sea, si una persona gana muchísimo, eso debe reflejarse dentro de su ofrenda. Y no debe porque es obligatorio, sino que debería porque es parte de lo que yo voy a hacer. O sea, es como uno va, entre más Dios me da, más posibilidades tengo de yo poder decirle a Dios, sí, pero es lo mismo, es un término de porcentaje. Este, se los pongo allí. Entonces, no es por obligación y cada persona puede hacerlo. Lo que tenemos que tener cuidado es porque dentro de nosotros, ahí también hay dos tipos, ¿no? Uno, el que diezma y cree que con diezmar entonces ya es mejor cristiano que todo el mundo y Dios tiene que tener un trato especial con él porque él es uno de los que aporta y de los fieles. Eso no está bien, eso es un fariseíto. O el otro, bueno, ya que Dios no nos pide nada, entonces no tenemos que dar absolutamente nada. Y eso tampoco es cierto. Dios dice, "Ujú, o sea, realmente yo soy lo primero. Muéstralo. Cuando uno tiene a Dios de primero, yo quiero que todo el mundo lo conozca y lo muestro también como lo mostraron los discípulos. Adal, tienes la mano levantada. Eh, Hola, pastor. Adelante. Bueno, yo tengo un comentario, pues más bien, digamos algo que quiero que me ayuden como a aclarar. He escuchado obviamente lo que usted plantea, lo que ha dicho, lo que han dicho los otros compañeros. Eh, yo leí, pues he leído que el diezmo, pues obviamente hace parte del Antiguo Testamento. Entonces, actualmente, eh, ¿qué se encuentra vigente frente a ese tipo digamos, de primicias o de ofrendas que uno como cristiano puede dar de forma, pues sí, espontánea, que salga del corazón? Por eso sí, Eh, mira, Adal, lo que queda vigente es lo siguiente. ajá. El principio queda vigente en el cual Dios nos da la oportunidad de que nosotros le mostramos nuestro agradecimiento a Él a través de nuestra mayordomía u ofrenda. Las ofrendas no son solamente el dinero. Por eso voy a ponerlo en la hoja para que lo vean en el chat con una serie de preguntas. Tu mayordomía es cómo tú manejas todo lo que Dios te ha dado. Tiempo, talentos, tesoros, todas las tres cosas. Entonces, ese principio se encuentra. Tú eres administrador de Dios y como administrador de Dios, tú lo usas de la mejor forma posible para tu beneficio personal, pero también principalmente para el beneficio del reino de Dios. Entonces, am, eso está. ¿Qué es lo que no está necesariamente? Es que, por ejemplo, cuando Dios le dio a su pueblo de Israel las regulaciones en cuanto a la ofrenda, no era un 10%. 10% es una de las cosas. Era un montón. Habían fiestas y ya, Dios dijo, eso no va. O sea, no tienes que seguir esta fiesta en particular, este porcentaje en particular. Ahora tienes libertad en tu corazón para que tú medites de todo lo que estoy dando, cómo tú me vas a, cómo quieres tú glorificar. Te voy a dar esa libertad, mételo en tu corazón y utilízalo. Entonces, la ofrenda, o sea, el apóstol Pablo nos muestra y nos ayuda con eso bastante y nos dice que nosotros tenemos el privilegio de utilizar, por ejemplo, en el tema de nuestros tesoros, de apoyar a, ¿cómo se llama?, el ministerio. Y ese apoyo al ministerio no es simplemente para la iglesia. Acuérdate que tenemos. Pastor, otra preguntita. Ya que estamos hablando de ofrendas, por ejemplo, en estos momentos quiero empezar a formarme en ese tema. Ujú. ¿Por qué? Porque nunca he tenido como la disciplina de sacar de pronto de mis ingresos eh, algo para agradecer a Dios por tantas cosas que ha hecho por mí. En estos momentos, por ejemplo, que no hay acá, por ejemplo, en Santa Marta, un grupo sembrador, no hay
digamos, una obra. Por ejemplo, ¿cómo podría yo, digamos, hacer uso de eso que yo saque de mis ingresos? ¿Dónde lo puedo llevar? De pronto a familias pobres, en fin, denos más o menos una ilustración de cómo podemos empezar a educarnos y a formarnos en esa parte. Excelente, Adal, muy buena pregunta. Mira, Adal, como administradores del dinero de Dios, porque ese es el dinero, mi dinero no es mío, es mi dinero de Dios. Por ejemplo, yo tengo que estar, tengo la obligación de verificar que el dinero de Dios se usa de la forma correcta. Aun cuando se lo doy a la iglesia, aun cuando se lo doy a la iglesia, yo formo parte de la iglesia y es mi obligación también estar seguro de que no es que no lo voy a dar a menos que yo sepa exactamente a dónde va cada centavo, pero sí Dios nos permite a nosotros que participemos y que verifiquemos que realmente se está haciendo. Por eso es que una iglesia que maneja bien los fondos es una iglesia transparente, o sea, donde los sueldos se manejan de forma transparente, donde los sueldos no son puestos por el pastor, por ejemplo, sino que es acorde a al entrenamiento, a los años de experiencia, etcétera. Es un sueldo, debe ser un sueldo, y no simplemente que lo que entra es, o sea, nadie sabe qué es lo que ocurre. Y que la iglesia tiene los miembros de la iglesia deciden porque una vez que se cumplen, por ejemplo, con las cosas que son más básicas y sigue creciendo la iglesia y hay excedentes, se hace misión con ese dinero. Se ayuda a las personas de la iglesia también. O sea, muchas veces la iglesia es uno de los centros sociales más grandes y más importantes que hay, que ayuda muchísimo. Debería o ayuda a muchas personas. Entonces, todo ese tipo de cosas forman parte. En el caso tuyo en particular, mira, aunque no tengas una iglesia en este momento donde estés reuniendo, recuerda que tú eres un representante de Cristo. Y como representante de Cristo, primero te vas preparando como lo estás haciendo ahora y puedes ayudar a otras personas con ese dinero. Tu propia familia, en el nombre de Dios, y otras personas también. Cuando lo hagas, déjale saber que eso no proviene de ti. O sea, que Dios te ha dado la oportunidad de hacerlo, pero mira, esto es un regalo de Dios para ti. ¿Ok? Y eso abre puertas para predicarles el Evangelio. Cristina, y ya más adelante, Adal, yo espero, o sea, nuevamente, esto va a dar fruto, por alguna razón estás aquí. Es probable, Dios está llamándote para que seas tú esa persona que guíe y que pueda tener esa obra también allá donde tú estás. Cristina, Sí, Pastor, buenas noches. Tengo usted una consulta acerca del tema que estamos tratando, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, yo casi la mayor del tiempo paso en mi casa por mis niños. Yo tengo un niño pequeñito y yo no, o sea, no puedo trabajar ya. Entonces, yo muchas veces he conversado en la iglesia y me han dicho que yo puedo diezmar con mi tiempo, ayudando a las personas, que no es solo el dinero. ¿Eso correcto, es verdad o estoy yo es cierto. confundida? Sí, Cristina, es cierto. Por eso lo voy a poner en el chat porque se trata de ser mayordomo de todas las cosas de Dios. Incluye tiempo, incluye tus talentos, incluye tiempo en la oración, puedes orar por mucha gente. Está en lo correcto quien te dijo eso, porque sí, se los voy a poner, eso es un tema completo, por eso no vamos a ver todos los casos ahorita, pero es un tema completo, pero podemos entender que sí. O sea, nuevamente, ¿qué es la parte Así donde que lo está digo, mal? Cuando si yo les exijo no hay vida que tienen que hacerlo de esa que forma, pueda ya haber, eso es que legalismo. pueda Pero si ustedes deciden hacerlo y fin de parece ser semana una ya buena... los paso ah, con los Nelson, no puedo apagar tu realmente micrófono. carajo, discúlpeme. No, bueno, no puedo ya, Nelson, ya está, ahorita estás en mute. Entonces, si yo les digo a ustedes que tienen que darle el 10%, ya es legalismo. ¿Por qué? Porque Dios dice nuevamente a través del apóstol Pablo además que nosotros tenemos que dar cada quien acorde a lo que esté en nuestro corazón. Ahora, sí, que es lo que también pasa, nuevamente tenemos que revisar. Ok, y esto es verídico. Pastor, a $1. ¿Ok? Usted es una persona que gana miles de dólares. Pastor, yo no puedo dar más de $5 porque después de $5 se me acaba la alegría. Ya no soy un dador alegre. Entonces, ¿cuál es el problema allí?
Simplemente me quedo tranquilo porque yo hasta los 5, o sea, yo gano miles de dólares, pero cuando se trata de apoyar el ministerio, apoyarlo de la palabra, simplemente saco 1, 2, 3 dólares. ¿Está bien eso? ¿Eso está bien? ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Qué No, eso no está refleja? bien, Claro eso que no no está está bien. bien. Y no es ser realista, no está bien porque eso refleja, Usted es un hermano, tacaño. refleja tu corazón, así de simple, o sea, así de simple, por eso digo, o sea, no está bien, o sea, uno tiene que revisarse a uno mismo y decir, bueno, realmente estoy mostrando con mi dinero que Dios es mi prioridad y cómo tenemos una naturaleza pecaminosa que está pendiente, o sea, que cuando va a poner el dinero dice, uy, con eso puedo comprar esto y esto y esto, con esto tantas cosas, no, si es que se lo van a robar, no, es que mira, hay que tener cuidado porque al final del día nuestra naturaleza pecaminosa no quiere. Lo último que se convierte es la cartera. Es fácil decir que Jesucristo es mi Señor y Salvador, pero cuando queremos ser generosos con Dios ya es otra cosa, es un problema. Y lamentablemente hay tantas iglesias que se dedican a pedir plata y a hacer dinero de su negocio que realmente lo que hacen es destruir el ministerio. Entonces, nuestra recomendación, bueno, ir a una iglesia donde las finanzas sean transparentes, ¿ok? Y que lo que el tema de las ofrendas sea un tema que sea voluntario. En el diezmo hay una combinación de ley ceremonial y de ley moral. O sea, en otras palabras, Dios espera de nosotros que nosotros manejemos nuestros talentos y nuestro dinero y lo manejemos en función también de la construcción del reino. Le espera eso. Pero esa parte se mantiene, pero lo que no está es la obligación de dar el porcentaje exacto. No es ninguna obligación. Yo personalmente me parece una excelente guía y trato de ir así. O sea, pero no hago de eso una ley. Adal, Pastor, una pregunta. Por ejemplo, en el caso concreto de las iglesias Wells Internacional, eh, cada, cada comunidad, cada iglesia local, para el manejo administrativo, tienen que una estructura, por ejemplo, una junta directiva, un tesorero, ¿cómo hacen en la práctica para el manejo de las finanzas? sí, buena pregunta, Adal. Mira, nosotros no queremos, como te digo, que hacer copias exactas de las que te dan. O sea, nosotros proveemos la experiencia que tenemos y los principios. O sea, cada iglesia va a tener eh, la, la libertad de poder organizarse de la mejor forma posible. Sin embargo, hay principios muy probados ya que nos han mostrado de qué forma se evitan ciertas cosas. Por ejemplo, típico de que de repente hay un grupo que está creciendo, el grupo está emocionado, la palabra de Dios llega a sus corazones, están poniendo las ofrendas, quieren construir la iglesia y entonces de repente, de la forma en que lo hicieron, el pastor o el que está allí se llevó el dinero y se acabó. Uf, y dio un golpe para todo el mundo. Entonces, hay formas legales en las cuales la gente se puede proteger para eso y organizacionales. Por ejemplo, hay formas en las cuales, como les digo, que sea transparente, que funciona. Entonces, nosotros lo que simplemente le damos la sugerencia, pero cada grupo va a tener la libertad y en cierta forma no simplemente la potestad, sino la obligación de asumir de proteger el ministerio. Porque fíjense ustedes, mañana, Dal, tú vas a ser el primero en Santa Marta que con la ayuda de Dios, Dios te va guiando, tu grupo va a crecer, se convierte en una iglesia grande. ¿Qué haces tú? Tú pones las cosas de tal forma de que quien venga detrás de ti, sea quien sea, tenga un parámetro por la cual quitarle las tentaciones a la gente de la mano. ¿Ok? Entonces ahí están los tesoreros que cuentan, están los auditores que hacen, están las juntas, o sea, todo ese tipo de cosas se pueden hacer y tú las vas implementando. Entonces, en las iglesias institucional, nuevamente cada iglesia tiene su autonomía, los fondos los manejan directamente dependiendo cómo ustedes lo quieran manejar, pero ciertamente les damos nosotros algunas ideas de cómo lo hemos manejado y cómo nos ha funcionado en cada sitio y compartimos las mejores experiencias. Bueno, muy bien. Nuevamente les voy a poner eso en el chat para que vean un poco de mayordomía y es un tema aparte, pero que tiene que ver con esto. ¿Ya? Pero es un tema muy, muy extenso que no podemos a poder terminar en un solo curso, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué pasajes indican? Y ahora aquí entremos a la palabra, porque hasta ahora ustedes conocen mucho de la palabra y por lo tanto tenemos una base mutua que nos permite decir si es cierto. Pero vamos a leerlo, para que no simplemente sea la opinión de nadie, sino que estemos tranquilos. Organizando los puntos, Colosenses 2, 16 y 17. Quiero un voluntario o una voluntaria que quiera leer esta parte. No todos al mismo tiempo. Un voluntario o una voluntaria, levante la mano. Y hay más versículos. Adelante. Colo- Colosenses, Gracias, Angélica. no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Muy bien. Entonces, bien clarito, ¿no? La verdad, eso es una sombra de una cosa que, ya que nadie te juzgue, estamos hablando del apóstol Pablo, hombre inspirado por Dios. Nuevamente, por eso es que es importante que en la Biblia no se contradice. ¿Por qué? Porque aunque son hombres, Dios lo está utilizando, lo que están diciendo no son sus pensamientos, sino son los pensamientos del Espíritu Santo. O sea, que está diciendo que no te preocupes por lo que comas y que nadie te juzgue por eso. O sea, no le pongas mucha atención a eso. Ni lo que comes, ni lo que bebes, ni con los días de fiesta, ni nada. Los días de fiesta son la ley ceremonial que Dios te dio. Ni siquiera el día de reposo, que era porque, pues, bueno, ustedes se acuerdan, Jesús tenía encontronazos durísimos con los fariseos porque hacía cosas dentro del día de reposo que ellos consideraban que Jesús no debía hacer. Y lo que ellos estaban mal era entendiendo que no estaban interpretando bien lo que el reposo significaba. Entonces, bueno, todo eso era una sombra, la realidad está en Jesucristo. Y la sombra proyecta el cuerpo, o sea, la sombra no se crea sola, es mi mano proyecta una sombra, la realidad es la mano. Entonces ya eso cumplió su propósito porque ya Cristo vino, el propósito. No tenemos que seguir sacrificando animales porque Cristo se sacrificó una vez y para siempre, ahí murió. Otro voluntario o voluntaria con Jeremías. Fíjense cómo él lo viene diciendo, esto no es nuevo. Leo, pastor. Sí, Vilma, por favor. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando lo tomé de la mano y lo saqué de la tierra de Egipto. Jeremías 31, 33, 32. Viene Jeremías otro está, tiempo. Adelante. Jeremías está señalando el nuevo pacto que sería establecido con la venida de Cristo. El antiguo pacto con la ley ceremonial ya no estaría en vigor. Ustedes tenían que hacer estas cosas, yo se las mandé, pero viene el día en que ya ese pacto se acaba y viene un nuevo pacto. Y ese día llegó y vamos a ver ese día tan hermoso cuando llegó. Lucas 20, 22, 20, está en otros sitios también. A ver quién lo quiere leer. ¿Quién quiere leer este nuevo pacto? Adelante, Ilimar. Lucas 2:20, 22:20, perdón, dice, de igual manera, después de haber cenado, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Aquí habla Jesús acerca del nuevo pacto, el cual profetizó Jeremías. Y ese nuevo pacto es el pacto de la gracia, el pacto unilateral. Antes era, yo hago esto por ustedes y ustedes hacen esto. Nosotros fallamos, no podíamos hacer nuestro pacto y dice, bueno, ven acá, yo tengo que hacer un pacto nuevo porque ustedes son incapaces de cumplir con su lado. Yo lo cumplo por ustedes. ¿Cómo? No voy a anular las cosas que pedí, pero voy a poner a alguien en el lugar de ustedes que cumpla el pacto en su lugar, que ese es mi Hijo Jesucristo en la segunda persona de la Trinidad. Ahora, este es mi cuerpo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es a través del perdón que recibimos a través de la fe por lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí tienen otros puntos, Gálatas, Hechos y Marcos, también que nos hablan de cómo las leyes
eran ceremoniales, eran sombras o se hicieron para apuntar a algo más importante, en fin. Pueden leerlas con calma. Y esto no es exhaustiva la lista, significa que no es completa, hay muchísimas más. Pero Dios nos dice a nosotros estas cosas, entonces ya cuando nos da esa libertad, ya no tenemos por qué seguir. Nuevamente, no tiene ningún sentido seguir sacrificando animales. No. O sea, si sacrificamos un animal será para comernos, ¿no? Pero no de forma religiosa. Ah, podemos volver a alguna, si quisiéramos, por ejemplo, creo que podemos celebrar el Passover. Eh, sí, pero ¿para qué si ya tenemos la verdadera Pascua? O el Passover, perdón, la Pascua. Si ya tenemos la verdadera Pascua, que nuestra Pascua es el cuerpo y la sangre de Cristo. Prefiero, en vez de celebrar la liberación del pueblo de Egipto, prefiero celebrar mi liberación, que es mucho más clara, porque se apuntaba a algo más importante, más claro, mi liberación del pecado, mi liberación de la muerte a través de la sangre de Jesucristo. Claro, podría hacerlo nuevamente para recordar, pues utilizamos estas lecturas, pero siempre el énfasis y la realidad la vamos a encontrar en Jesucristo para que echar para atrás en eso. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta en particular en este punto? Bueno, me alegro. Recuerden, muchísimas veces no es lo que nosotros hacemos, sino por qué lo hacemos, ¿ok? Entonces, les voy a colocar en el chat la hoja con los principios de mayordomía cristiana para aprendamos. Siéntanse libres de compartirlo. Por favor, también siéntanse libres de hacerme cualquier pregunta que necesiten. Eso forma parte de un pequeño estudio bíblico sobre el manejo de la mayordomía. Lo otro que voy a colocarles de una vez también es el proyecto final. El proyecto final es muy simple, bien simple. Son son un grupo pequeño de preguntas de las que hemos discutido durante estos videos, en todas las clases. Entonces, pueden ir simplemente a los videos para refrescar. Ustedes deben tener algunas notas y muchos de ustedes se acuerdan. Las llenan y cuando terminemos el curso tendrían 2 semanas para enviarme el proyecto final y con eso yo puedo entonces colocar el grado, además de la participación de ustedes aquí, ¿ok? Así que, bueno, vamos a orar entonces para cerrar. Ya, pastor, gracias. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por darnos la motivación correcta para seguirte, Señor, que no es el temor, sino es el amor por lo que tú nos has mostrado. Gracias, Padre. Ay, Señor, gracias por también ahora mostrarnos tu santa voluntad, que se convierte en una guía a nuestros pies, una luz en nuestro camino. Qué dulce, Señor. Nos deleitamos en tu ley día y noche porque sabemos que ahora esa ley no nos condena, sino que esa ley más bien entendemos que es para nuestro beneficio. Gracias, Padre. Queremos hacerla, pero queremos hacerlo de la forma correcta. Señor, ayúdanos a tener paciencia, a ser tolerantes y a crecer siempre en tu palabra. Permítenos ser luz para todas las personas a nuestro alrededor. Protege a nuestra familia, a nuestros hijos. Y todas las cosas las pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mi querida familia, Dios los bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano pastor. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga muchísimo. Es un